Créanme que es un verdadero placer estar aquí, estoy muy emocionado. Cuando tiene uno que escoger dentro de las múltiples solicitudes que tiene un presidente para ver a dónde va, a dónde invierte su tiempo, alguien me preguntaba cuáles son los criterios que se utilizan en la presidencia con el secretario privado aquí presente, Juan Carlos Mira, y un comité de agenda que tenemos en la presidencia. Le respondía a ese investigador de una universidad, pues depende qué ha sucedido el día anterior, depende del tipo de solicitudes, cómo tiene uno que distribuir el tiempo, y en la parte empresarial, pues también hay una serie de criterios. Si es lo que sucedió el día anterior, por ejemplo, estuvimos en un momento dado preocupados con lo que ha sucedido ahí cerca a Tumaco, con un secuestro, porque así lo presentaron los medios de comunicación ayer, porque así lo anunció el alcalde, un secuestro de 20 personas en Tumaco, cosa que por supuesto nos preocupó muchísimo. Enviamos al comandante de la Armada Nacional, allá fue, el secuestro de 20 personas no había sido secuestro, 18 personas se encontraron, las habían retenido efectivamente unos bandidos, iban detrás de 2 concejales que se llevaron a esos concejales, estamos investigando de qué se trata, pero los 20 se convirtieron en 2 y eso me permitió decir, no, voy a cumplir el compromiso aquí en Procter & Gamble. ¿Por qué escogimos venir aquí a este evento? Porque encaja perfectamente dentro del concepto que nosotros hemos querido vender del paso de la seguridad democrática a la prosperidad democrática. Este es un verdadero ejemplo de lo que queremos para el país. Prosperidad democrática quiere decir prosperidad para todos y una prosperidad que se va creando a través de inversiones y de empresas como esta. Y lo que aquí se está haciendo es realmente un reflejo perfecto de lo que nosotros aspiramos que se pueda hacer en todo el país. Procter & Gamble es tal vez una de las 5 empresas más grandes del mundo en materia de consumo masivo. Un expresidente norteamericano decía, lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos. Yo creo que lo mismo se puede decir de Procter & Gamble, por su tradición, por la forma como ha venido operando hace tanto tiempo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Procter & Gamble es un ejemplo de una compañía multinacional porque está en prácticamente el mundo entero. Que esté en Colombia hoy, dirigida por un colombiano, que el gerente o el director para América Latina sea otro colombiano, antioqueño, de Medellín, que más de 150 colombianos estén trabajando en Procter & Gamble a nivel mundial y que hayan construido esta planta en 13 meses, con las características que el doctor Giraldo nos acaba de describir. Una planta que tuvo en cuenta ese concepto importantísimo que yo le exijo a todos los inversionistas que vienen a Colombia cuando vienen a visitarme, a decir queremos invertir en Colombia, les decimos bienvenidos. Solamente tenemos 2 condiciones: que sea responsable socialmente y que sea responsable ambientalmente. Y esas 2 condiciones las cumple Procter & Gamble y se ha venido cumpliendo, y las cumple esta planta con creces. Lo que nos decía el doctor Giraldo, una planta que tuvo en cuenta la última tecnología para ahorrar cerca del 50% del consumo de agua, 20 o 25% del consumo de energía, y algo muy importante, que cada vez se va a volver más importante porque ellos saben que los consumidores cada vez se van a volver también más conscientes de las compañías que son responsables ambientalmente. ¿Cuánto emiten? ¿Cuánto contaminan? ¿O cuánto ahorran? Ese va a ser el gran tema del comercio internacional hacia el futuro.
Y nosotros, en la medida en que nos vayamos preparando, en que quienes aquí están invirtiendo tengan conciencia de ese aspecto, pues nos va a ir abriendo cada vez más espacios en los mercados internacionales, como lo está haciendo Procter & Gamble, exportando desde aquí y siendo consciente de la necesidad de ser responsables social y ambientalmente. La parte social también nos la describieron, el acueducto que han construido, la cancha de fútbol, toda la relación con la comunidad aquí en Río Negro, y eso es no es un gasto, es una verdadera inversión, porque en la medida en que la comunidad esté satisfecha, vea que las empresas lo que traen es eso, prosperidad, pues se van a convertir en aliados para que todo el entorno sea cada vez mejor y las empresas dentro de ese entorno cada vez produzcan más utilidades, más prosperidad. Por eso escogimos el día de hoy venir a este evento. Ustedes ven esa planta impecable, 150.000 metros de construcción, una inversión que hay algo que quiero resaltar, porque ese es el propósito fundamental de nuestra política de prosperidad. La construcción de esta planta produjo 500 empleos, pero va a dejar 300 permanentes, empleos formales, empleos con todas las de la ley. Y esa es para nosotros una gran prioridad, la generación de empleo, porque sin empleo no vamos a lograr los objetivos de prosperidad. Y eso es lo que más quiero resaltar, la generación de empleo, un empleo de alta calidad. Es una empresa que está capacitando permanentemente a sus empleados, que los está estimulando, que los está induciendo por el camino también de otra palabra mágica que cada vez es más importante, que aquí en Antioquia eso se da natural, que es la innovación. En la medida en que las empresas le inculquen, le inyecten a sus empleados ese espíritu de innovar permanentemente, esas empresas se van a mantener en la vanguardia de cualquier sector donde estén operando. De manera que esto es exactamente lo que hemos querido resaltar y exaltar como ejemplo para el resto del país. Esta planta, una planta nueva de distribución, creo que con los estándares más altos de cualquier planta en el mundo. Y algo también muy importante que quiero destacar de Procter & Gamble: aquí tiene plantas de producción y tienen plantas de distribución. Yo le agradezco muchísimo el papel que esta gran empresa ha jugado en Estados Unidos a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ellos entienden perfectamente los beneficios para Estados Unidos y para Colombia de ese Tratado de Libre Comercio. En este momento el tratado está en medio de esa polarización política que se está viviendo en el Congreso norteamericano. Yo quiero reiterar una vez más que el Tratado de Libre Comercio es un elemento fundamental dentro de nuestras relaciones estratégicas con los Estados Unidos. Ese tratado es parte fundamental del futuro de esas relaciones estratégicas que queremos fortalecer cada vez más. Y así como Colombia ha cumplido al pie de la letra con sus compromisos, nosotros esperamos que Estados Unidos también cumpla con los suyos y se apruebe este tratado. Y yo le agradezco mucho a Procter & Gamble el papel que han jugado para apoyar la aprobación de ese tratado. Coincidencialmente, ayer en el Consejo de Ministros estábamos discutiendo la cumbre que se va a realizar aquí en Colombia el año entrante, la cumbre de todos los países americanos. Aquí nos va a tocar ser sedes, o tenemos el honor de ser la sede de la 6ª cumbre
americana, desde Canadá hasta la Patagonia, una cumbre a la cual le damos una gran importancia. Y estábamos hablando sobre la importancia de vincular el sector oficial a los jefes de Estado. Aquí estará desde el presidente Obama, el primer ministro de Canadá, todos los presidentes de UNASUR, todos los presidentes de Centroamérica, todos los presidentes del Caribe. Yo estuve hace 10 días en el Caribe invitando oficialmente a todos los mandatarios de las islas del Caribe. Y va a ser un evento muy importante, pero el ingrediente del sector privado se convierte en un ingrediente fundamental, porque creemos firmemente en esa asociación, en esa sociedad del sector público con el sector privado. Y decíamos lo importante que sería que vinieran los presidentes de las grandes empresas de Estados Unidos y del resto de América. De manera que, doctor Jorge Alberto, transmítale a su jefe, el chairman de la compañía, que aquí lo esperamos para esa cumbre. Creo que es importante, además va a tener un estímulo adicional para venir. Me decía el doctor Uribe que América Latina es el continente donde más está creciendo la compañía. Y dentro de América Latina, Brasil y Colombia son los dos países que más están creciendo, que es algo que no es exclusivo de Procter & Gamble, es algo que estamos viendo en muchas compañías, es algo que están exaltando y señalando los analistas internacionales. Por eso nosotros decimos que afortunadamente tenemos como las estrellas, los astros alineados encima de Colombia, y tenemos que aprovechar este momento. Tenemos que aprovechar ese momento para atraer más inversión, para generar precisamente esa prosperidad y luchar contra las desigualdades en este país. Y esa cumbre va a ser para nosotros un momento muy importante, porque además queremos dar también un salto cualitativo en nuestro desarrollo. Ustedes mencionaban, creo que era el doctor Uribe o el doctor Giraldo, que nosotros estábamos interesados en inversión en sectores, llamémoslos, no tradicionales. Por supuesto que la inversión para producir petróleo es bienvenida y la inversión para producir minerales es bienvenida, pero nos interesa más la inversión para producir productos de valor agregado y productos de alta tecnología. Eso genera un empleo de mayor calidad y genera más prosperidad. Y hay un sector donde creo que se pueden combinar muchísimo las necesidades de una empresa como Procter & Gamble y las necesidades colombianas. Ustedes son líderes en el sector de los detergentes, también están metidos cada vez más en los cosméticos. El mundo está viviendo una revolución en el área de la biotecnología y Colombia es el país más rico del mundo en biodiversidad por kilómetro cuadrado. Hemos identificado y hace unas semanas, 2 semanas, 3 semanas, aprobamos en el COMPES un documento para trazar los lineamientos de una política de biodiversidad y de biotecnología, para atraer inversión, para poder aprovechar esa riqueza nuestra, protegiéndola, por supuesto, porque es una riqueza que no podemos despilfarrar, pero al mismo tiempo aprovechando que es la gran revolución del futuro, la biotecnología. Ustedes tienen ya unas plantas de producción, en Medellín, por ejemplo, tienen unas plantas de distribución, aquí en Río Negro, por ejemplo. Qué bueno sería que hiciéramos una sociedad para construir una tercera planta de investigación en materia de biotecnología. Es algo que a nosotros nos interesa enormemente y que creo que a ustedes también, porque ahí hay un campo ilimitado. El mundo ahí es todavía un mundo desconocido. Las empresas están viniendo a ver qué descubren, es como descubrir un continente. Ahí es ilimitado el potencial
si hacemos las cosas en forma correcta, y creo que ahí hay un campo muy interesante para que empresas como la suya, la Procter & Gamble, doctor Uribe, y este país puedan trabajar juntos. De manera que ahí les dejo esa inquietud y ese interés por parte nuestra. Quiero también agradecerle a Procter & Gamble su responsabilidad social con los damnificados con la ola invernal. Ustedes han estado presentes desde el comienzo, han sido solidarios. Les agradezco enormemente a todos los trabajadores de Procter & Gamble que en forma voluntaria hayan cancelado sus festividades de la Navidad y hayan resuelto dar más bien una donación a Colombia Humanitaria, y toda esta ayuda que han venido dando. Sí me había dicho mi señora María Clemencia del hatchet que hace que el agua se vuelva potable. Eso es un momento de angustia. La utilidad de eso es inmensa, porque como usted lo mencionaba, los que más sufren son los niños tomando agua contaminada, y el solo hecho de tener disponibilidad de agua potable se vuelve un lujo exótico, y gracias a ustedes miles de niños pudieron tomar agua potable. Y esto que me está anunciando de los camiones que van a distribuir ayuda para los damnificados en Bogotá, aquí en Río Negro, en otros sitios del país, pues es otra demostración de ese gran compromiso que ustedes tienen con esa condición que hemos puesto, pero que a ustedes les sale porque saben que eso es un principio fundamental de cualquier empresa, que es la responsabilidad social. De verdad que yo les agradezco enormemente. Y créame, doctor Uribe, que siento una gran satisfacción cuando usted me decía ahora que veníamos caminando, cómo Procter & Gamble está viendo cada vez mejor a Colombia. Cómo, por ejemplo, y para mí mantener ese frente de la seguridad es tan importante. Como les preguntaba, ¿ha tenido algún problema de seguridad? ¿Ha cambiado en algo el entorno? Me decía, no, nosotros seguimos mejorando cada vez más en ese frente. Le decía yo, si hay algún problema, avíseme directamente. Sé que algunos empresarios han tenido algunos problemas y créanme que vamos a estar pendientes porque ese frente no lo vamos a descuidar. Pero me decía cómo Colombia se está volviendo cada vez más interesante, las posibilidades de aumentar la inversión son cada vez mayores, y eso encaja muy bien en los indicadores que estamos viendo en todos los frentes. El doctor Manuel Santiago, que en forma muy generosa nos ha venido ayudando en Colombia Humanitaria, pues yo lo uso como uno de los indicadores, cómo van las ventas en sus empresas, en Alcosto y compañía, y me dice, no, van aumentando en forma muy importante, inclusive algunos me dicen que sin precedentes en lo que hemos visto en los últimos años. Porque esa combinación, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad fiscal, más esta reforma de las regalías que pasamos, más la ley de víctimas, todo eso lo que nos está ayudando es a abonar el terreno para que este país dé ese gran salto cualitativo en nuestro desarrollo y que como sociedad podamos conquistar cada vez un mejor futuro. Ya, por ejemplo, podemos decir, está en marcha el Tratado de Libre Comercio con Suiza, ya está en marcha el Tratado de Libre Comercio con Canadá, el 15 de agosto comienza oficialmente a operar. El grado de inversión que nos dieron ya se tradujo hace una semana en una emisión de bonos con el costo más bajo en la historia de nuestro país. Eso es producto del grado de inversión, producto de la confianza del mundo entero en nuestra economía, mientras vemos lo que está sucediendo en Europa, inclusive en Estados Unidos. Los inversionistas, los centros financieros, lo que exaltan de Colombia es, mire, ese país que hace unos años era un país que nadie quería tocar,
hoy es ejemplo de una democracia que funciona, de una democracia que logra hacer unas reformas como, por ejemplo, introducirle a la Constitución el concepto de sostenibilidad fiscal. Me decía un exministro de Finanzas europeo, eso para el momento que está viviendo Europa se nos hace la boca agua, poder tener un Congreso que introduzca en la Constitución el concepto de sostenibilidad fiscal. Si nosotros hubiéramos hecho eso hace unos años, no estaríamos en las dificultades en las que estamos hoy. El único país del mundo desarrollado que tiene ese concepto es Alemania, y por eso es uno de los pocos países que hoy se dan el lujo de no tener esos problemas que están teniendo sus vecinos. La inversión extranjera directa está creciendo por encima del 60%, eso no lo habíamos visto nunca. Las exportaciones entre enero y mayo crecieron 36%, el comercio minorista 23,5%, en fin, las cifras son todas muy positivas, las cifras de empleo, que todo esto es para producir empleo y para reducir la pobreza, que son los dos objetivos fundamentales. Y ahí la inversión extranjera o la inversión nacional, no importa cuál, siempre y cuando sean responsables socialmente, paguen sus impuestos, por supuesto, sean responsables ambientalmente y produzcan y generen empleo. Ahí sí, como decía, creo que era Mao, no importa si el gato es blanco o negro con tal de que cace ratones, que no importa si la inversión es extranjera o nacional con tal de que produzca empleo. Y todo esto que estamos haciendo, todo este gran esfuerzo es para eso, para producir empleo, lo cual nos va a permitir con políticas focalizadas también reducir la pobreza, que es una gran inversión para empresas como las de ustedes. Aquí hay 44% de la población, 46 millones de colombianos, de consumidores. 44% de esos colombianos viven en la pobreza. En la medida en que podamos sacar de la pobreza la mayor cantidad de colombianos posibles, esos son unos potenciales consumidores de productos como los que ustedes producen. Entonces aquí hay un gana-gana en todo sentido, si trabajamos juntos para lograr esos objetivos, más empleo y menos pobreza. Por eso les agradezco enormemente que me hayan invitado a la inauguración de esta planta, los felicito, porque creo que están haciendo las cosas bien, me satisface muchísimo que sea en un momento tan interesante para nuestro país. No se le olvide decirle a su jefe que aquí lo esperamos para la cumbre, y creo que este tipo de sociedades, porque así considero yo a los inversionistas extranjeros, eso se lo aprendí al presidente Uribe, que le daba una gran importancia a la inversión extranjera, por eso decía que uno de sus huevitos era la confianza inversionista. Sin inversión no hay producción, sin producción no hay empleo. De manera que ustedes considérense socios importantes de este proyecto muy lindo que se llama la prosperidad social para todos los colombianos. Muchas gracias.